Se viene un octubre recargado. De solo ver la agenda electoral, hay 3 de los posibles 5 hitos. Ahí estamos viendo en pantalla. 1 y 8 de octubre tendremos los 2 debates presidenciales. El 22 de octubre será el turno de las generales, es decir, la primera vuelta. Todo esto son domingos. Y luego, en noviembre, volvemos un segundito a la placa anterior, eventualmente, si hay segunda vuelta, vamos a tener un tercer debate el 12 de noviembre y luego el 19 de noviembre el balotaje. Vamos ahora sí a hacerle doble clic a los debates. Bueno, son 2 como dijimos. El primero, el domingo 1 de octubre a las 21 horas, en el Fórum, a cargo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los temas a tratar se van a tratar en base a 3 ejes: economía, educación, derechos humanos y convivencia democrática. El segundo debate va a tener lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, como bien decíamos, el domingo posterior, el 8 de octubre, a la misma hora, 21 horas. Los 3 ejes son seguridad, trabajo, producción, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Los últimos ejes temáticos de ambos debates, hay que aclarar, fueron elegidos por participación ciudadana. La siguiente placa vamos a ver ahora sí cuál va a ser la ubicación en los atriles de los candidatos a presidente. Primero Miriam Bregman, segundo Sergio Massa, tercera Patricia Bullrich, cuarto Juan Schiaretti y quinto Javier Milei. Pero no va a ser ese el orden de las exposiciones. Va a arrancar Miriam Bregman, luego tendremos el turno de Javier Milei, posteriormente Sergio Massa, luego Patricia Bullrich y finalmente Juan Schiaretti. Para analizar el tema tenemos el agrado de recibir una vez más a Daniel Gastás, doctor en Ciencias Políticas, escritor, profesor universitario y analista. Daniel, gracias por acercarte a los estudios. Un placer, Seba. Bueno, veíamos recién la placa de candidatos, Daniel. ¿Vos crees que hay algún candidato con mayor potencialidad o mejor posicionado de cara a estos 2 debates presidenciales que se van a suceder? Bueno, yo primero lo que te diría, que me parece que es muy interesante, es que la mayoría de los analistas opinan de que los debates no son importantes. Yo creo que sí son importantes. Bien. Y en este caso va a ser aún mucho más importante porque hay 3 candidatos que tienen muchas chances de llegar al balotaje a segunda vuelta. Es decir, que vos decís que pueden influir en el electorado y en los votos. Sin lugar a dudas. Además, la única certeza que existe en este momento es que va a haber balotaje. Es decir, que ninguno de los candidatos va a conseguir los puntos necesarios que establece la Constitución en el artículo 97 y 98. Recordémoslo. De ganar. Sí, el artículo 97 y 98 de la Constitución Nacional indica de que para vos ganar en primera vuelta tenés que sacar más de 45 puntos. Más de 45 puntos o más de 40 y llevarle 10 puntos al segundo. Exacto. Lo cual parece bastante improbable. Poco probable. Eso claro, yo te diría prácticamente imposible. Por los números que uno está viendo, es prácticamente imposible que eso ocurra. Pero sin lugar a duda que los candidatos, cada uno, si uno podría armar lo que se llama una matriz FODA, ¿no? Para ver las fortalezas, para ver las debilidades que tienen cada uno. Y yo creo que allí algunos pueden, por supuesto, destacarse más que otros. Bueno, ¿vos crees que en el debate, vuelvo a esa instancia, pueda haber una polarización de la mayoría de los candidatos con Milei, hacia Milei? Porque es algo que se vio en el debate anterior entre los candidatos a vicepresidente, que polarizaban, por ejemplo, el espacio oficialista con la Libertad de Avanza, y ahí también entre medio estaba Juntos por el Cambio. No, yo no creo que sea similar, porque el que hemos visto es el para jefe de gobierno de la ciudad autónoma, y el que hemos visto, el que polarizó Marra con Santoro, digamos, pero son... pero antes tuvo Villarruel y Rossi. También, es cierto. Que me refiero a lo que era vicepresidentes, que ahí hubo un intercambio entre ellos. Es correcto, es correcto. Pero yo te decía, fundamentalmente me refería a lo más cercano, que es lo que uno va visualizando, que es el tema de la ciudad autónoma. Veía los 2 que querían salir segundo, digamos, puntualmente, ¿no? Pelear con Jorge Macri, digamos, en el caso de la ciudad autónoma. Lo que vos decís con respecto al tema de... polarización con Milei. En el tema de los vicepresidentes, sin lugar a duda, el encuentro más duro fue entre el candidato a vicepresidente de Massa, Rossi, Agustín Rossi, y la candidata a vicepresidenta de Javier Milei. Yo creo que va a ser un debate distinto. Tenés dos personas que no pueden llegar, digamos, a la segunda vuelta. Y estas 2 personas que pueden llegar a la segunda vuelta tienen características totalmente distintas, ¿no? Miriam Bregman con una posición generalmente como tiene la izquierda, ¿no? Una posición bastante dura, difícil, digamos, cuestionando todo el sistema. Un hombre, yo diría, bastante prudente, como es Juan Schiaretti, que no creo que tenga niveles de agresividad importante.
Y el resto de los tres candidatos sí, me parece que tienen características totalmente distintas, ¿no? Podemos analizarlas si vos querés a cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál puede ser? Brevísimo. Brevísima, sí. Yo te diría que la fortaleza, por ejemplo, de Massa es que está acostumbrado a este tipo de debates, ¿no? Por supuesto, la gran debilidad que tiene es la mochila tremenda del gobierno y de tener que defender la situación. En el caso de Patricia Bullrich, yo creo que tiene más dificultades de establecer con cierta comodidad un discurso más extenso, pero tiene detrás de ella a Juntos para el Cambio, eso sería la fortaleza, ¿no? Supuestamente, y los gobernadores que han ido triunfando. Y en el caso de Javier Milei tiene, por supuesto, una fortaleza en el campo económico, pero tiene también una debilidad en la forma en cómo explica las cosas y la dificultad que tiene para llegar a la gente común. Sí, habrá que ver también algunos temas y ejes temáticos, me parece que los posicionan mejor a ciertos candidatos. Vos mencionabas economía, pero también seguridad, ahí está Patricia Bullrich. Hay que ver a Javier Milei cómo le va en todo el tema ambiental, derechos humanos, que también tiene él algunas ideas que son cuestionadas. Vos decías, bueno, influyen los debates. Ya pensando en las generales, pasando a la instancia de los debates, ¿vos crees que pueda influir también en el electorado la batería de medidas que ha anunciado el ministro candidato Sergio Massa, el mensaje de Patricia Bullrich diciendo que ella es la indicada para terminar con el kirchnerismo y las ideas y la verborragia que plantea Javier Milei? Sí, sin lugar a duda que tiene una incidencia central. El caso de Massa, que tiene la enorme ventaja de cabalgar sobre el caballo del comisario, haber tomado estas medidas económicas. Yo siempre recuerdo a un viejo político cordobés que decía que la víscera que más duele es el bolsillo, ¿no? Entonces, más allá de la mochila que lleva, insisto, con respecto al tema del gobierno, al cual tiene que defender, porque es parte del gobierno actual, esta cantidad de medidas que ha tomado que alivian en buena medida el bolsillo de la gente, sin duda yo creo que van a tener un impacto. Por eso estimo que Massa va a ser uno de los candidatos que van a pasar el balotaje. Esta es mi sensación, no es lo que yo quiero. Estoy hablando de lo que yo visualizo puntualmente, ¿no? Y con respecto a los otros dos candidatos, es una cuestión, yo diría, bastante incierta, ¿no? E incluso, fíjate, si vos analizás el caso de Javier Milei, que obtuvo 30 puntos, ¿no? El candidato 7,5 millones de votos. Sí, el candidato más votado ampliamente en la primera vuelta. En las PASO, perdón. En las PASO, yo digo primera vuelta, realmente es en las PASO, ha tenido serias dificultades para crecer, ¿no? Y hoy las encuestas, aunque es muy difícil de creerle las encuestas porque la mayoría son muy interesadas, están hablando de un porcentaje de 33, 34 puntos cuando al comienzo, ¿no? Cuando una vez que terminaron las PASO se decía que Javier Milei podía ganar en primera vuelta. Es como que... Sí, de hecho ellos lo piensan, ellos dicen que fortaleciendo lo que es la fiscalización de la elección, ellos piensan que pueden ganar en primera vuelta. Sí, me refiero a la libertad avanza. Comprendo, ¿no? Pero lo que no analizan es la incorporación de una gran cantidad de votantes que va a haber. Seguramente va a crecer sustantivamente el porcentaje de votantes. Y acordate vos que posiblemente sean el grupo etario más importante, mayores de 50, te diría, gente que no está quizás dentro de los parámetros del pensamiento de Javier Milei. Por eso yo creo que va a ser una elección muy abierta. Bien, me quedo con esa definición porque justamente responde en parte la última pregunta que tenía Daniel, que es si pensás que va a haber una sorpresa en las elecciones generales. Bueno, vos me lo estás diciendo, sí, en cierta medida. Hay que ver, yo creo, vos has marcado una de las claves, cómo se va a comportar el electorado que se suma. Tengamos en cuenta que en relación a las PASO, suele crecer en las generales entre 5 o 6 puntos aproximadamente la participación. En las PASO fue casi 70%, es decir, que estaríamos hablando de un 75 o 76%, y que si hubiera un porcentaje de participación mayor, hay que tener en cuenta que serían más de 10,5 millones de electores habilitados. Ahí tenemos personas ausentes que no fueron, tenemos personas en el exterior que se habilitan a votar, y también tenemos el voto en blanco de las PASO. Es decir, que hay una masa de votos que en conjunto supera al candidato que más votos consiguió en las PASO. Aparte, una movilización muy particular tiene que haber en esta elección porque se da un hecho inédito en la historia argentina, en la cual llegan prácticamente 3 candidatos con posibilidades muy similares.
Esto es lo curioso. Y fíjate que si vos analizás las provincias, no ha ocurrido esto, porque en términos muy generales en las provincias ha habido dos coaliciones, ¿no? Sí. Y curiosamente lo más extraño de todo esto es que el que nombran las encuestas como primero, que es Javier Milei, es el que más dificultades ha tenido para tener buenos performances en las provincias. Bien, cierro con esta pregunta, no es mía, es de Carlos Bersano. En su momento él me la traslada y yo le comenté que vos venías al programa y le digo, se lo voy a trasladar a Daniel. Vamos a suponer un caso hipotético, que Milei es el candidato más votado y se consagra presidente de Argentina. Puede ocurrir, sí. Si ocurriera eso, ¿cómo sería la gobernabilidad en términos del mapa político? No me refiero a los conflictos sociales en calle, sino que estamos viendo, como decías vos, Daniel, que las gobernaciones las han ganado algunos partidos vinculados a la alianza Juntos por el Cambio, otros peronistas. Me decía esta persona, me dice, ¿hay algún antecedente en la historia argentina de un presidente que haya presidido justamente el país sin tener alguna gobernación? No hay casos de esa naturaleza, salvo por supuesto el gobierno de facto, pero lo que sí te puedo decir es que hoy yo creo que la Argentina aprendió mucho después del 76, en todos estos años de democracia. En el caso hipotético de que Javier Milei gane las elecciones nacionales, creo que puede tranquilamente acordar, porque la democracia es eso, una cuestión de consenso, puede acordar en el Congreso con otras fuerzas, y particularmente hay un personaje que yo creo que no hay que dejar de nombrarlo, que tiene una relación muy estrecha con Milei, que es Mauricio Macri. Que incluso le ha ofrecido, esto es de información confiable, que le ha ofrecido a Milei, en el caso de ganar, una serie de funcionarios importantes para manejar también empresas muy importantes del país, ¿no? Mira qué dato, ese habría que ver cómo termina esa alianza. Bueno, Milei también ya le tiró como un centro, él dijo que sería su canciller, rápidamente Macri salió a desmentirlo, pero creo que, como dice Daniel, no es fácil gobernar un país, menos de una forma unipersonal. Acá se necesitan alianzas. Tenés un entretejido social, como hablamos en el primer bloque, muy complejo. Tenés un mapa político donde él no tiene pie en provincia, es decir, que va a estar obligado, en cierta manera, a tejer alianzas y a Congreso. Que es la lógica propia del sistema democrático. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por este primer contacto. Seguramente vamos a volver a hablar porque, bien decíamos, la agenda electoral es intensa y hay una dinámica también, dejemos un lugar para lo impensado, digo yo, es Argentina esto. Así es. Bueno, muy amable, gracias.